Lleva con nosotros poco más de un año, pero sus consecuencias cada vez se notan más y ahora arrancará la nueva fase para que llegue a más rutas y ciudades e incluso nuevas marcas. La liberalización lo ha cambiado todo en el mercado ferroviario y aún le queda mucho por delante. El nuevo marco que supuso para el transporte de viajeros ha revolucionado el mercado, nuevas y más frecuencias allá donde han aparecido las nuevas marcas y muy relevantes rebajas de precios, pero hasta ahora solo ceñidos a los corredores del este y sur peninsular. Y ahora, con la fase 2 de la liberalización, las marcas que lo deseen podrán extender de forma importante sus servicios a nuevos corredores y además Adif está interesada en hacer posible la entrada de algún competidor más que pueda aumentar los ingresos en las arcas públicas por cánones y aumentar así la competencia entre marcas y pueda repercutir en el usuario. La clave para Adif estará en dos frentes: las rutas de alta velocidad del norte y el paso por Madrid, es decir, el túnel entre Atocha y Chamartín, ahora mismo en muy bajo uso, y el bypass que comunica las líneas de Andalucía, Levante y el noreste peninsular y que permitirá en el futuro viajes entre estas tres líneas sin parar en Madrid, para todas las compañías que lo deseen, no solo para Renfe y que hasta ahora no podían. Es en las rutas transversales, por ejemplo con Castilla y León, usando el ya mencionado túnel bajo Madrid, donde las nuevas marcas parecen ver más potencial, ya que permitirá no solo extender sus servicios a ciudades como Segovia, Valladolid, Burgos, León u Ourense, sino que además podrá conectarlas con las rutas levantinas sin tener que poner más trenes, uno de los principales problemas para Wigo e Irio. De esta forma, lo único que tendrán que hacer, una vez reúnan los requisitos necesarios y pasadas las pertinentes pruebas, será extender algunos trenes que ahora arrancan o culminan viaje en Chamartín hasta estas ciudades del noreste. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo esto viene a colación sobre el cuestionario que Adif ha remitido a las operadoras para conocer los intereses de estas y sus peticiones y poder así acelerar la liberalización de aquellas rutas que sean más atractivas, poniendo especial énfasis en promover la cooperación entre empresas y el uso del sistema de códigos compartidos, como ya ocurre en el sector aéreo, destacando recientemente que no descartan la entrada de nuevas marcas, en otras palabras, que lo pondrán todo lo fácil que puedan dentro de unos límites para que se añada alguna nueva empresa, algo difícil teniendo en cuenta que el mercado actual está al límite en muchos casos y en donde las nuevas firmas ponen en duda un mercado con precios bajos y cánones altos, según su opinión, y alertan de que los precios actuales no son sostenibles a medio o largo plazo. El mencionado cuestionario ha puesto el foco en el interés sobre cuestiones como las rutas, así como las frecuencias, paradas, ocupación estimada de los servicios y tiempo de rotación en las terminales, donde de momento solo ha salido a la luz los planes de Wigo, que de momento no pasan por ir más allá de Segovia-Guiomar o Valladolid, aunque Irio desde el primer día ha manifestado su intención de llegar a medio plazo a todas las rutas posibles del norte, si bien de forma muy ambigua, ya que nunca ha hablado de plazos y siempre ha dejado caer la necesidad de adquirir más material e incluso trenes que puedan circular por los dos anchos de vía, el internacional o estándar y el ibérico, aunque no sería nada descartable que se sume pronto a la idea de Wigo de extender servicios ya en marcha y dejando a Madrid en el centro de varias rutas. Otro detalle del cuestionario de Adif, que por cierto se puede consultar en las webs de Adif y Adif Alta Velocidad hasta el 15 de septiembre, contiene los criterios de prioridad, adicionales al de máximo uso de la infraestructura cuando no sea posible coordinar diferentes solicitudes, la operativa de mantenimiento, incluyendo la posibilidad de implantar talleres propios y las necesidades de carácter comercial en las estaciones, incluso compartiendo servicios con otros operadores o proveyéndose de ellos.
Desde el gestor de infraestructuras ferroviarias se confía en que la segunda fase dinamizará la competencia, dando la oportunidad de incorporar al sistema ferroviario a más actores con una nueva oferta de capacidad que mantendrá similitudes con el proceso anterior, aunque incluirá hechos diferenciadores, ya que la situación de partida es muy distinta, dejando claro que el fin del monopolio de Renfe ha redundado en un mayor y mejor servicio para los viajeros y menores precios. Lo que está claro es que aún quedan muchos escalones por subir en el mercado ferroviario español, aún con muchas trabas para hacer diversas rutas, aunque con un escenario muy prometedor por delante. Así, hace poco hablábamos de la gran oportunidad que se presenta ante la apertura del corredor mediterráneo en 2026 o 2027 para rutas entre Almería o región de Murcia y Barcelona, que supondrán una verdadera revolución en todo el arco mediterráneo. Pero no podemos olvidar los pasos que se están dando en el corredor entre Sevilla y Madrid para mejorarlo y permitir la entrada de más marcas como Wigo y poder extender este tipo de servicios a ciudades como Cádiz o Granada en pocos años, y por supuesto las rutas del norte, pronto con la apertura de la nueva variante de Pajares o la Y vasca, que si todo va bien a partir de 2027 supondrá un antes y un después para el transporte sobre raíles de Euskadi con buena parte del país. Además, las actuaciones en Atocha, con la nueva terminal pasante, y la reorganización de vías permitirá la total interoperabilidad entre todas las rutas de alta velocidad del país sin cambio de tren, aunque para eso todavía faltan varios años. Un caso mucho más complejo es el extremeño y la conexión con Portugal, todavía lejos de verse acabado entre Madrid y Badajoz por el gran retraso en la provincia de Toledo y el proyecto en Portugal, que como hemos informado en varios vídeos del canal todavía va para largo. Una situación, como veis, ferroviaria que no descansa y de la que seguiremos muy atentos para contar todo lo que vaya sucediendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.